Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. Capítulo 7. Tavares larga la bomba. El jardinero, aterrado, ni atinó a protestar. Los tres se replegaron hacia el porche. Luego el hombre los dejó esperando en un banco y dio la vuelta hacia el garaje, perdiéndose en las dependencias de servicio. La calle Arcos se fue llenando de patrulleros. Las motorolas policiales informaban que acababa de asilarse Abal Medina. Pablo había salido indemne del asador para venir a caer en el La Sartén. Cuando llegó a la calle Arcos comenzó a dar vueltas y solo vio el coche que conducía a su hermano. Dedujo que ya se había producido todo, pero quería estar seguro. A la tercera vuelta lo atajó un patrullero. Tuvo la suerte adicional de toparse con un policía humano. «Rajá, pibe», le dijo, «porque si te llevo a la comisaría te van a hacer papilla. Tu hermano ya está ahí adentro». La pareja desesperada en la penumbra del porche mirando detrás de la cerca del jardín, las luciérnagas rojiazules de las patrullas. «Robledo es un hijo de puta», murmuró Nilda. «Aquí nadie nos estaba esperando». «Por lo menos un irresponsable», asintió Abal Medina, arrastrando como siempre la R gangosa. A la hora y media apareció un desconocido con pinta de burócrata. Era el ministro de Negri, que los hizo pasar sin demasiadas ceremonias. Habían cortado clavos, pero ya podían relajarse. Esa moqueta beige que estaban pisando era el México profundo del que no podrían arrebatarlos. Media hora después les informaban oficialmente que estaba concedido el asilo para el doctor Abal Medina. Juan Manuel le pidió una vez más que se quedara con él. Ella insistió con una respuesta que le había dado muchas veces. Si se iba del país, su marido anterior se quedaría con su hijo mayor. Hubo un beso púdico y ella salió hacia la Argentina de los Generales con el consejero de Negri. Abandonó la embajada acostada en el piso del auto. Tenso, abstraído, Abal Medina tardó en darse cuenta de que don Héctor y Héctor Chico acababan de entrar en la sala para darle la bienvenida. Abril se estaba acabando y Tavares empezó a preguntarse por qué seguía silenciándose el asilo de Cámpora. Ni la Cancillería argentina ni la mexicana abrían la boca. El canciller Guzzetti era un verdadero halcón, puesto por Macera para defender una de las tajadas del poder que le tocaban a la Armada. Cuando el embajador mexicano le solicitó el salvoconducto para el expresidente y su hijo mayor, corrió a darle el parte al almirante, que se enfureció. El proceso se había impuesto en 90 minutos, sin tropiezos, y todos los dirigentes peronistas de primera línea habían terminado presos, excepto este cretino de Cámpora, que se les había colado por un grueso, imperdonable agujero de la red. Uno de los principales socios políticos de Macera, compañero de membresía en la logia masónica P2, Propaganda Due, el general Carlos Guillermo Suárez Mason, estaba más furioso todavía. Eran sus propios hombres los que habían dejado escapar al dentista. No, ese tipo no podía irse del país, pero ¿cómo evitarlo? A diferencia de las otras dictaduras del Cono Sur, el llamado proceso de reorganización nacional había obtenido un rápido reconocimiento de la comunidad internacional, que era necesario preservar. Debían evitar ciertas desprolijidades como las perpetradas 3 años antes por el general Pinochet. En términos legales no había asidero para retener en el país al expresidente, sobre el cual no pesaba ninguna acusación penal. Había que ganar tiempo y pensar algo. Mientras el Palacio San Martín entretenía con excusas a González Salazar, la inteligencia militar ensayaba otras movidas. Había que elegir un buen agente provocador y proponerle la tarea de poner escollos legales al salvoconducto de Cámpora. Guillermo Patricio Kelly podía ser el candidato más apropiado. El ex jefe de la Alianza Libertadora Nacionalista, que se había escapado a Chile en 1957 junto con Cámpora, Cook, Espejo, Gómez y Jorge Antonio, y había logrado convencer al propio Cook de sus virtudes revolucionarias, se había convertido abiertamente en mercenario a comienzos de los 60 y venía desde entonces montando remunerativas provocaciones. Los servicios españoles lo tenían fichado como colaborador de la Marina Argentina y el Mossad israelí. Aquel mismo 29 de abril, horas antes de que Abal Medina ingresara al refugio de la calle Arcos, Kelly se presentó en el juzgado federal a cargo de Guillermo Federico Rivarola para denunciar 2 de sus antiguos compañeros en la fuga a Chile, Cámpora y Jorge Antonio.
La denuncia incluía también a un oscuro personaje de la corte de Puerta de Hierro, Héctor Pájaro Villalón. Esta inclusión y la de Jorge Antonio servían como condimento y tapadera. El blanco principal era ese Camporita, del cual tanto se habían burlado en notas y reportajes. El escrito hablaba de delitos contra la seguridad del Estado y la paz interior, perpetrado por los acusados que serían además inspiradores, financistas y generadores del proceso subversivo, junto con el difunto Juan Perón. Con igual celo recomendaba al juez dar aviso a la Policía Federal para lograr la detención y enjuiciamiento de los nombrados y evitar su fuga del país. El acusado principal leyó el suelto en Clarín mientras desayunaba y antiguas rabias controladas le aferraron la garganta. Él nunca se había engañado con el personaje. Kelly siempre le había parecido un matón a sueldo. Eso había sido ya entonces en el segundo gobierno del general, cuando Bernardo Neustadt era el encargado de entregarle la plata que le mandaba el almirante, el traidor de Tesaire. Hubo más señales ominosas que comentaron los refugiados: una bomba en las oficinas de la embajada en la calle Florida, amenazas telefónicas en Florida y en Arcos, la continua publicación de trascendidos como si fueran noticias, esa versión anunciando que la justicia revolucionaria privaría de la nacionalidad a corruptos y subversivos, con la lista donde Cámpora y Abal Medina aparecían junto a José López Rega, Raúl Lastiri, Antonio Cafiero, José Bergelbart, Rodolfo Puigros, Héctor Sandler y los exgobernadores Alberto Martínez Vaca, Elías Sadre y Carlos Saúl Menem. Y un rumor más inquietante, que daba a Cámpora por muerto en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad durante un allanamiento a la quinta de Giles. No todo fue temor o desánimo. A principios de mayo, los Anela recibieron autorización para dejar el país. Hubo un remedo de festejo, abrazos y una promesa que no se cumpliría, la de dar el grito en el Zócalo de México, todos juntos, la noche del 15 al 16 de septiembre. Mario Cámpora se había reunido nuevamente con Flavio Tavares para deslizarle una sugerencia. El silencio ya no perjudicaba a la dictadura, sino a su tío. Había que decir que estaba en la embajada mexicana para forzar al gobierno a soltarlo. El miércoles 5 de mayo, Tavares envió una verdadera bomba al Excelsior. Su despacho, publicado por el matutino el jueves 6, revelaba que el doctor Héctor J. Cámpora y su hijo estaban asilados en la residencia del embajador mexicano en Buenos Aires, y aventuraba que el expresidente deberá abandonar la capital argentina, quizás antes del fin de semana. También sostenía, basándose en fuentes familiares, que el último delegado de Perón estaba bien de salud y nunca había sido herido en un enfrentamiento. Ocultando con habilidad su propia intervención en el episodio, el corresponsal de Excelsior sugería que Cámpora acababa de asilarse en esos días después que Guillermo Patricio Kelly lo acusara ante un juzgado. La nota no mencionaba a Juan Manuel Abal Medina. Ese mismo día los vespertinos argentinos recibieron la noticia a través de cables de agencia. La Razón, tradicionalmente vinculado a la Secretaría de Informaciones del Estado, CIDE, publicó un módico suelto de 14 líneas titulado Cámpora. El 7 los matutinos ampliaron el espacio. González Salazar guardó silencio. La confirmación oficial tenía que llegar de México. El 20 de mayo, el canciller Alfonso García Robles, futuro Premio Nobel de la Paz, aseguró ante los corresponsales extranjeros que el expresidente argentino se encontraba asilado en la embajada mexicana. García Robles agregó que había otros refugiados en la representación de su país, pero no quiso dar sus nombres, aunque lo supiera no los daría a conocer. Consultado por algunos medios argentinos, el embajador González Salazar confirmó la revelación de su canciller, pero no dijo ni sí ni no cuando le preguntaron sobre Abal Medina. En cambio, dejó en claro que la Cancillería argentina conocía el asilo de los Cámpora. El Palacio San Martín se limitó al clásico «Este ministerio no tiene nada que informar al respecto». Cámpora seguía con inquietud ese ir y venir del ping-pong diplomático cuando recibió la noticia. A los 85 años había muerto Federico Juan, el hermano padre, en ese dormitorio espacioso y ajeno donde lo único suyo era la ropa en la silla y las fotos de la familia sobre la mesa de luz. Rezó por el alma de ese hombre bueno que había sufrido persecución durante la Libertadora por llamarse Cámpora, y también rezó por los hijos, empezando por Freddy, el mayor, el primer sobrino del tío.
El viejo Federico no se había recuperado de la muerte de su esposa Margarita Gardiner 2 años antes. Héctor estaba oficiosamente exiliado en México y le había escrito: «Quiero que recibas mi solidaridad con tu dolor, junto al de tus hijos. Sé de tus cualidades de varón, de tu temple, por ende sabrás sobreponerte a esta irreparable pérdida levantándote, como lo tendrás, un altar a tu corazón, pero sin declinar tu entereza». Héctor apenas gateaba cuando su hermano mayor entró al banco de la provincia de Buenos Aires de la mano del padre. Allí siguió día a día durante 37 años. Cuando se retiró, Arturo Jaureche, que presidía el banco, le mandó una carta felicitándolo por su dedicación, su prestigio y su honradez. La honradez emblemática de aquellos inmigrantes que no solo la practicaban, sino que la exhibían, por aquello de la mujer del César, esa obsesión de los Cámpora por demostrar su inocencia, que su padre y Federico le habían grabado a fuego y que él había observado meticulosamente en las más variadas circunstancias, desde instalar un lavatorio frente al sillón de los pacientes para que éstos vieran que su dentista se lavaba las manos, hasta ordenarle al brigadier Gau que no se usaran los fondos reservados de la presidencia. Federico le evocaba los años felices del Congreso, cuando el hermano padre era comisario de la Cámara y los maliciosos hablaban del grupo Cámpora. «¿Qué grupo ni grupo?», se dijo, y lloró por el hombre que siempre estaba disponible.